Queridos hermanos, estamos estudiando, llevando un estudio expositivo de la carta de Pablo a los Filipenses. Estamos en el último capítulo, estamos prácticamente en la última sección. Esta última sección está desde el capítulo 4, del versículo 14 al prácticamente 23, aun cuando el versículo 20 hay una doxología y luego al final hay una despedida del apóstol. Pero estos últimos versículos son como el cierre de lo que Pablo vino diciendo desde el principio. Si nosotros leemos los primeros versículos y luego vamos a los últimos del capítulo 4, podemos ver cómo Pablo encerró todas estas cosas que él dijo y terminó ya no en una doctrina, sino en la práctica de esa doctrina. Hay una gran importancia, queridos hermanos, y es que la iglesia debe aprender doctrina. La iglesia debe conocer las Escrituras y sus prácticas tienen que ser conforme a lo que la palabra de Dios dice, no conforme a costumbres. Es que así siempre lo hemos hecho aquí, así en la iglesia. Entonces, como siempre lo hemos hecho así, pues toca seguir haciéndolo así. Bueno, pero si lo que estás haciendo no es conforme a las Escrituras, no debemos y no podemos continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque un día usted va a estar delante del Señor y usted no va a poder decir de ninguna manera, usted no va a poder decir, pero es que a mí el pastor me dijo que lo hiciera así. No se puede. Es como que usted se pase un semáforo en rojo y después vaya y diga, no, lo que pasa es que el policía me dijo que lo hiciera. Y le van a decir, ¿cuál policía? No, pues el que estaba allá. ¿Y dónde está? Pero es que aquí claramente en las leyes de tránsito dice que usted no podía pasarse el semáforo en rojo. Entonces, independientemente de quien haya dicho que avance, y si se fue y lo dejó usted botado, usted va a tener que responder por haberse pasado esa señal de tránsito de prohibido. Así mismo pasa con la vida cristiana. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos por costumbre, porque así me dijeron que tenía que hacerlo, pero no porque lo vivimos o lo buscamos en las Escrituras. La palabra de Dios es la que debe regular al creyente. La palabra de Dios es la que debe dirigir al creyente, no costumbres humanas. ¿Recuerdan a Cristo? Cuando Él estuvo entre los fariseos, ¿no reprendió mayormente sus costumbres? Ellos estaban llenos de costumbres y hacían un montón de cosas por costumbre. Pero Cristo les habló de aquello que ellos habían dejado a un lado, y era la palabra de Dios. Pablo a los filipenses les advierte mucho acerca de prácticas que se estaban llevando a cabo y prácticas que se querían meter dentro de la iglesia, entre ellas la circuncisión. Para nosotros eso es muy lejano, porque en nuestra cultura no es normal el tema de la circuncisión. Se hace en dado caso de que el médico diga que al niño hay que practicarle la circuncisión porque tiene un problema y entonces hay que hacerlo, pero ya es una práctica médica. No es una práctica como cultura, como lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en aquel tiempo, que estaba basada obviamente en una ordenanza que tenían desde el antiguo pacto. Pero no solamente eso, algunos, Pablo también habla de cómo estaban predicando el evangelio y no lo estaban haciendo justamente para que Cristo fuera predicado, sino que lo hacían para resaltar, para llevarle problemas al apóstol, pero no lo estaban haciendo de la manera correcta. Sin embargo, Pablo dice, yo no le pongo cuidado a eso, que Cristo sea predicado. En eso me gozo y me gozaré aún. Capítulo 2 nos advierte
sobre tener cuidado de los mutiladores del cuerpo. Nos advierte sobre que nosotros tenemos que mirar a aquellos que utilizan las formas como un mandamiento para la iglesia. También le dice a la iglesia cómo debe ser nuestro sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es interesante una cosa, hermanos. Saber estas cosas a veces se convierte únicamente en algo intelectual. Lo sabemos. Pero Pablo no lo muestra como algo del intelecto, sino algo del sentir. Algo que tiene que gobernar nuestras emociones. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Acude a algo que está en nuestro interior, no en la práctica. Es en el capítulo 3 donde se nos advierte sobre estos grupos, donde nos habla de guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Todo esto son advertencias que del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 se le hacen a la iglesia, y la hemos visto en la importancia de una iglesia que aprende doctrina. Y hermanos, no es única y exclusiva de los varones. No es que únicamente el predicador es el que tiene que saber Biblia. No es que únicamente el predicador o el pastor es el que tiene que saber teología. Eso es para ellos. Las mujeres, eso no, las mujeres no tienen por qué meterse por ahí. No, si es que en el Señor somos iguales. Y en el Señor tenemos responsabilidad delante del Señor. Usted como hombre, usted como mujer, debe ir a las Escrituras para saber si lo que ha aprendido, si lo que ha hecho hasta el momento, es lo que Dios le pide que haga. Miren, este plano terrenal es muy efímero. Si por mucho pasa uno de los 90 años, pero más de un siglo, difícilmente. Y ya después de los 90 años, usted ya es un bebé, que lo tienen que llevar de aquí para allá, y que ya sus pensamientos no son los pensamientos de un hombre y de una mujer con sus pensamientos claros. O sea que la vida es muy corta. ¿Y en qué te estás ocupando? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Tener, conseguir y lograr? ¿O cómo me voy a preparar para la eternidad? Pablo en el capítulo 3 pasa de la parte, en el capítulo 4, pasa de lo doctrinal a la práctica, y habla del cómo vivir en comunidad. Entre tanto que la eternidad llega a nosotros, entre tanto que nosotros pasamos a la presencia del Señor, hay una práctica de vida cristiana que tenemos que vivir. Nuestro Dios nos ordena, no es opcional. Tú y yo tenemos que rendir cuentas delante de Él, y Él manda y nosotros obedecemos o desobedecemos. Estoy hablándole a hermanos en Cristo, personas que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador, y que ahora Él es su Señor. Tenemos una responsabilidad por delante. Y de los versículos 4, el capítulo 4, los versículos 1 en adelante nos hablan de esa práctica. Nos dan un ejemplo. Dos hermanas que habían combatido fuertemente por el Evangelio ahora andaban en pelea. ¿Por qué? No sabemos. Pero algo pasó entre ellas y se distanciaron, y habla de la necesidad de que haya un mediador. Y por eso le dice en el versículo 3:
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Tú y yo fuimos dejados entre hermanos para ser mediadores, no para ser pulladores, no para pullar el problema, sino para ayudarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque eso pasa en la iglesia. Pretender que en una iglesia no pase nada, pretender que en una iglesia no me pisen los callos, pretender que en una iglesia todo funcione bonito, eso es el país de las mentirillas del Evangelio. No es verdad. Yo no puedo vivir de esa manera. Yo no puedo vivir en una iglesia donde no quiero que me pase nada, que todo funcione bien y que yo llegue y salga y como si nada hubiese pasado. Eso no puede suceder en una iglesia cristiana. Es necesario, dice la palabra de Dios, que entre vosotros hayan disensiones. Es necesario. Ahora, muy diferente es, vamos a buscarlas. Como esto es necesario, entonces busquemos pleito entre nosotros. No es lo que el apóstol está buscando. Pero lo que sí nos está advirtiendo es que entre nosotros van a haber situaciones difíciles. Y debe haber a un compañero fiel, y se acude al compañero fiel, el hermano maduro, para que ayude a limar esas asperezas, a ayudarnos entre nosotros, a comprendernos entre nosotros. Porque es difícil muchas veces, tal vez tenemos el mismo carácter débil. Algunos tenemos un mal entendimiento ahí con el tema del carácter, ¿no? Es que yo tengo un carácter fuerte y creen que el carácter fuerte es el que es más bravo, el que más pelea, y eso es tener un carácter fuerte. Le tengo una mala noticia, hermano, eso es tener un carácter débil. Un carácter fuerte es el que no estalla. Un carácter fuerte es el que aguanta. Por eso es fuerte. La misma palabra lo dice. Un carácter fuerte es el que se sostiene en medio de la adversidad. Un carácter fuerte es el que le cree a Cristo antes que las situaciones. Ese es un carácter fuerte. Un carácter débil, como el que posa sobre nosotros, es el que terminamos siendo unos fosforitos. Nos rozan y nos encendemos. Oh, mala noticia te tengo, querida iglesia, no somos de carácter fuerte. Tenemos un carácter muy débil. Y por eso necesitamos crecer en la gracia, para que nuestro carácter crezca a la estatura de Cristo, para que nos soportemos los unos a los otros. El que tiene un carácter fuerte es el que sostiene. Pero imagínense el de carácter fuerte que pone un ojo morado. ¿Qué sostiene? No es verdad. Por eso, queridos hermanos, podemos hablar hoy de la práctica de la comunión. ¿Cuál es la práctica? ¿Qué es lo práctico de la comunión? Porque podemos hablar mucho de la comunión. Y la comunión es que cantamos todos, que oramos, que nos escuchamos y ya aquí. Porque eso es fácil. Pero ¿qué es la práctica de la comunión? ¿Cómo se vive la comunión en la vida real? En el diario vivir de la iglesia. Pues Pablo se pone como ejemplo. Pablo lo primero que nos dijo, y lo que estuvimos viendo el domingo pasado, es justamente habló del contentamiento, ¿sí? Y él dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él hablaba de qué era ese todo, y ya lo vimos hace 8 días, de qué era ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que no tiene nada que ver con que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a pasar este río con los ojos cerrados, el río está crecido, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo paso el río como quiera. Pues me ahogo. Así no funciona todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece funciona en el contexto en el que Pablo lo dijo, no en mi contexto. Porque a veces nosotros tenemos fe en la fe, creemos es en nuestra fe, pero no depositamos nuestra fe en aquel que tiene el poder. Y aquel que tiene el poder nos manda a nosotros a ser diligentes, nos manda a nosotros a proveer para los de nuestra casa, nos manda a nosotros a
ayudarnos mutuamente, y entonces yo deposito mi fe en ello, digo, debo hacer esto porque mi fe en Dios es que Él dijo y yo debo hacer, yo le creo. ¿Se dan cuenta que no es una fe mística? No se trata de apretar los ojos y decir yo creo, sino se trata de decir yo le creo. Yo le creo lo que Él dijo. ¿Y qué es lo que Él dice? Pues nos lo dice a través de varias palabras aquí del apóstol. Entonces, la práctica de la comunión. Voy a tratar de avanzar en estos 3 puntos y terminar en el versículo 23. No sé si alcance hoy, queridos hermanos. 3 puntos. Van a ser fáciles de recordar porque los vamos a ver en las siguientes siglas. PFC. PFC. ¿Listo? Por P, participación en las necesidades. Participación en las necesidades. F, fruto de esa participación. Y C, confianza en que Dios nos va a sostener. Entonces, participación, fruto y confianza. PFC. Primero, versículos 14 al 16 del capítulo 4, lógicamente. Ya Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dejó a los hermanos muy claro de que Dios es el que le fortalece en medio de sus necesidades y en medio de su abundancia y en medio de su escasez. Dios está ahí con él. Pero dice lo siguiente: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Creo que me adelanté en ese versículo. Es al 16, sí. Hasta el 16. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. La palabra clave, lógicamente, en esta sección es participación. ¿Y en qué fue lo que ellos participaron? Le ayudaron en medio de las tribulaciones que el apóstol estaba viviendo por causa del Evangelio. ¿Sí? No fue simplemente porque ellos tenían una ONG y recogían y le daban a todos los pobres que le atravesaban por el camino. A esa generosidad no le está hablando Pablo y no le está diciendo eso a ellos. Les está haciendo claro, les está diciendo, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, la tribulación del apóstol, lo que él estaba viviendo. Y claramente usted lee la carta y entiende que el apóstol estaba en la cárcel. Y si el apóstol estaba en la cárcel, pues no podía trabajar. Recordamos la parte cultural, no es como las cárceles de ahora, en la que la persona de alguna forma se la rebusca. ¿Sí? Hasta chanchullos hacen allá adentro y la consiguen o la consiguen. En este caso el apóstol dependía de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos para vivir en medio de estas necesidades que le estaba pasando. Participar en la tribulación de Pablo. Mire, la práctica no era solamente doctrinal. Ellos recuerdan lo que dice el versículo, los primeros versículos del capítulo 1. Vamos un momentico allá. Esta técnica le conocemos en teología cabeza y cola. Primero leemos la primera parte de lo que dice la carta y luego miramos el final como la cierra, ¿sí? Y lo primero que el apóstol le dice a los hermanos es: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él habló de la comunión. Y al terminar en el versículo 4, del capítulo 4, versículos 14 en adelante, le dice de qué se trató también esa comunión.
Sin embargo, bien hiciste en participar, en tener comunión conmigo en mis dificultades, en mis tribulaciones. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí en este momento. Veamos un caso, por ejemplo, que revela la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. Leamos por favor desde el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, miren lo que dice el versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a mí mismo, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comience antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Qué impresionante ver al apóstol hablando de la generosidad de estos hermanos. Versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dar es un privilegio. Queridos hermanos, dar no es un negocio. Tengan cuidado con el dar. Si usted está dando, porque es que la pala de Dios es más grande y Él se la devuelve el doble, usted está utilizando a Dios como si Él fuera su CDT, como si Él fuera su banco. Ellos se dieron aún de lo que no tenían, dieron de su pobreza. ¿Entendemos eso? Dieron de su escasez, ofrecieron de su escasez, ofrecieron su propia vida, pero pensando en glorificar a Dios. Estas iglesias de Macedonia no estaban pensando en la prosperidad, no estaban de ninguna manera pensando en, bueno, yo doy porque yo sé que Dios me devuelve el doble. No tenían eso en su corazón, estaban entregando. Señor, que tú seas glorificado. Y dice que era un privilegio participar. ¿Viste esa palabra participar? ¿Cómo se une con la comunión? ¿Qué significa la comunión? Participar. Y en este caso, esa participación era en medio de las necesidades del apóstol. Y aquí, obviamente, en las iglesias en Macedonia está sucediendo lo mismo. Hay una participación de estos frutos. Y queridos hermanos, quiero que sepan una cosa, esto no es una predicación acerca de la ofrenda. Pablo no está hablando aquí de ofrenda del púlpito y que entonces hermanos traigan plata para que Dios los bendiga. Eso no es así. Aquí Pablo está hablando de sus necesidades, de lo que él estaba viviendo, de las necesidades que él tenía allí, en medio de la cárcel. Y los hermanos participaron de estas situaciones que él estaba viviendo. Y Pablo les dice a ellos, ustedes estuvieron conmigo. Por eso les recuerda desde los capítulos, desde el capítulo 1, desde el principio. Les recuerda desde allí. Cuando nosotros pensamos en dar con el propósito de que se me multiplique a mí, no estoy dando desinteresadamente. Estoy dando simplemente porque me conviene. Los hermanos que estaban dando allí no tenían esto en sus cabecitas. Volvamos otra vez a Filipenses.
versículo 14. Vamos poco a poco. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo. Hermano, todo lo puedo en Cristo. Hermano, yo dependo del Señor. Hermano, yo estoy saciado. Hermano, yo estoy tranquilo en medio de estas necesidades, pero quiero ser agradecido. No quiero de ninguna manera que mi teología se vuelva fría hacia ustedes, porque puede pasar. La teología nos puede volver fríos hacia los hermanos. Dios es el que da, Dios es el que me da las fuerzas, Dios es el que provee, pues a mí que me interesa el resto. Pero Pablo nos aterriza y nos dice, pero un momento, seamos agradecidos. Y es lo que el apóstol está siendo agradecidos hacia los hermanos que tuvieron a bien ayudarlo. Puede pasar, queridos hermanos, que nos volvemos tan espirituales, con tanta teología también, que levitamos en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el resto me tiene sin cuidado. Si el hermano vino, si no vino, si hizo, si no hizo, si me saludó, si no me saludó, si pasó, si no pasó, yo a la iglesia voy es a lo que voy. A mí el resto no me interesa, yo voy a adorar a Dios. Pues te tengo una mala noticia, querido hermano. Tú a la iglesia vienes a tener comunión con tus hermanos. Si no, ¿para qué nos reunimos? ¿Sí o no? Nos quedamos en la casa viendo, hoy con tantas facilidades que hay para ver una predicación, y mejores predicadores que el que tienen al frente, por mucho. Pero nos congregamos no solo por el que se para allá al frente a predicar, nos congregamos por la comunión que debemos tener unos con otros, y de esa comunión usted y yo vamos a dar cuentas. Somos responsables de esa comunión, así como estos hermanos fueron responsables del apóstol que inició la iglesia donde ellos estaban. Ellos se acuerdan de Pablo. Hechos capítulo 16, ustedes leen Hechos capítulo 16 y conocen el inicio de esta iglesia. Y ellos se acordaban de este hermano. Sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Y hace un paréntesis. Ahora, este paréntesis que Pablo hace aquí no es para decir lo malas que fueron otras iglesias. Es para reafirmar lo buenos que fueron los Filipos con ellos. Mira, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Está haciendo que ellos entiendan que ellos fueron importantes para él desde el primer día de su ministerio, cuando salió de Macedonia. Esta iglesia estuvo ahí, y él dice, eso es comunión. No se desentendieron de mí. Pero ¿por qué no se desentendieron del hermano? Porque él salió a la obra del Señor. No porque salió bravo, gritando y diciendo, ustedes no sirven para nada, y entonces vamos a mirar cómo hacemos para comprárnoslo. No, esto no se trata de comprar personas, esto se trata de ser bíblicos. Y lo que estos hermanos hicieron allí con el apóstol fue decir, Pablo, gracias por estar frente al ministerio, aún en medio de sus tribulaciones. Aquí estamos nosotros presentes. No podemos estar donde usted está. Tenemos nuestra vida aquí, tenemos una vida por delante, tenemos un lugar, tenemos un trabajo, tenemos una huerta que cuidar, unos animales que cuidar, pero tú estás allá. Toma. Y le ayudaron en el evangelio. No fue algo simplemente de, ay, yo doy y allá verán lo que hacen con eso. Hay que tener mucho cuidado cuando tú das a ojo cerrado, porque puedes estar echando en saco roto, y nosotros no tenemos un saco roto. Nosotros tenemos el saco de la voluntad de Dios, y cuando damos conforme a la voluntad de Dios,
eso no es un saco roto. ¿Ve cómo cuidamos, cómo nos debemos cuidar unos a otros en ese sentir? Versículo 16 dice: pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Necesitamos participar de las necesidades del hermano que está con nosotros sirviendo en la obra del Señor. Queridos hermanos, llevarnos las cargas los unos a los otros es parte del Evangelio. Gálatas 6, capítulo 2, dice así la palabra de Dios: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cristo nos pidió que lo hiciéramos, que tuviéramos amor a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Sobrellevándonos las cargas los unos a los otros. ¿No es que una carga, cuando se carga entre varios, es más liviana? Pero cuando la carga una sola persona, se pone pesada. Necesitamos ayudarnos indudablemente. Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es la participación real de la comunión, ayudarnos mutuamente. Queridos hermanos, a veces cerramos el corazón en la ayuda, pero lo que produce en nosotros la salvación es la ayuda mutua. No es propio del ser humano. Eso es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y entonces necesitamos ayudarnos. Está el hermano enfermo, le visitamos. Necesita una medicina, se la ayudamos a conseguir. Necesita algo, entre todos nos ayudamos y avanzamos. Queridos hermanos, yo creo que en esto sí podríamos tomar como ejemplo al pueblo de Israel. Cuando un israelita, un verdadero israelita, un judío, caía, el resto rápidamente lo ayudaban a levantarse. De esas cosas buenas que vemos de esta nación, debemos nutrirnos nosotros. Obviamente hay un montón de cosas de las cuales ni siquiera deberíamos de hablar, pero de lo que es aquello que nos sirve, que nos contribuye, claro, aferrémonos a esas cosas. Y una de ellas es ayudarnos mutuamente. Ayudarnos mutuamente. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Miren esa pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo me cabe a mí en la cabeza que un hermano en Cristo, ojo, estoy hablando de un hermano en Cristo, porque necesitado, si usted nomás es que dé la vueltica por allí, usted va a encontrar lo que usted tiene en el bolsillo, no le alcanza para saciarle la necesidad a todos los necesitados. Por eso la Escritura encierra esto en la necesidad de los hermanos. Primero los hermanos. En cuanto a honra, dice la Escritura, prefiriéndoos a vosotros mismos. Luego salimos hacia afuera. Valga la redundancia, ¿no? Mira, Dios, el hogar, el que no provee para su hogar es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Imagínense yo sacando la alacena de mi casa para alimentar a alguien de la iglesia o a alguien del mundo y dejando mi casa sin comida. Porque es que yo quiero que los demás vean lo generoso que soy yo. Uy, yo me saco el pan de la boca para que los demás coman y en la casa aguantando hambre. Pues eso tampoco tiene sentido. Todo tiene un orden. En cuanto a honra, prefiriéndoos a vosotros mismos. ¿Viste cómo el Señor lo trae a uno para que uno haga las cosas como conviene? No como botando las cosas porque sí. Entonces,
el orden, primero Dios, luego el hogar, luego la iglesia, luego el mundo. Y entonces toda la iglesia junta sale para hacer un beneficio también allá afuera, a los de afuera. Es la manera. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra tras él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, eso no tiene lógica. Según Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ven que tengo solamente una parte del pasaje. Gracias. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diréis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Hermano, muchas veces uno puede terminar teniendo, es muy diferente cuando no tiene. Si no hay, pues fácilmente uno dice, hermano, voy a estar orando y vamos a mirar a ver cómo hacemos, cómo le colaboramos, ¿sí o no? Pero teniendo, dice, bueno, que Dios lo bendiga, vaya, voy a estar orando por usted, vaya y caliéntese solo. Bueno, porque la fe puesta en práctica es la que dice, entonces, tome, coma esto. Es la fe puesta en práctica. Esa fe no es la que me salva. Esa fe no salva. Esa fe es una fe que muestra que el Señor me salvó. Es un resultado de la salvación. Por eso no podemos poner a competir a Santiago con Pablo. Pablo está hablando de la fe salvífica, de la fe que salva, sin obras. Santiago está hablando de la fe que se ve, la fe que se muestra. ¿Cómo muestro yo que soy salvo? Por medio de las obras. Es el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario puesta en su corazón. A veces es complicado entender esto. Algunas personas han creído que sí, Cristo murió en la cruz del Calvario, pero a mí me corresponde hacer esto. Entonces quieren poner a Cristo y se quieren crucificar juntamente allá con Él para salvar sus almas. No es correcto. Aquí no estamos hablando de que la salvación tiene que ver con que usted sea generoso. Aquí no estamos hablando de que si usted es generoso, entonces cuando venga el Señor se lo va a llevar, porque qué generosidad la suya, porque usted es muy buena gente. No, aquí lo que estamos hablando es, ya que usted es salvo, ya que Cristo salvó su vida, pruébelo. Muéstreme a mí, que soy un ser humano que no veo su corazón, que no conozco las intenciones de su corazón, que no veo lo que está pasando dentro de usted. Muéstreme por sus obras la obra invisible de Cristo en su vida. A través de las buenas obras es que nos conocemos unos a otros. Dios no necesita de sus buenas obras. Dios sabe si usted le cree o no le cree. ¿Qué tal Dios allá ahí? ¿Será que sí me creyó o no me creyó? Me toca esperar a ver cómo se porta. Voy a darle 40 años de vida y voy a esperar a ver cómo se porta. No, a ver, por Dios, perdonen la expresión, pero Dios todo lo sabe. Dios ya sabe su sentar y su acostar. Dios ya sabe todo de usted. Pues Dios no necesita de sus buenas obras. Somos nosotros los que nos nutrimos unos con otros por nuestras buenas obras. ¿Cómo vivió el apóstol de las buenas obras de sus hermanos? Él dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. En gran manera me gocé, dice, cuando vi que llegó allá el hermano Epafrodito con lo que ustedes mandaron. ¡Wow! Hoy voy a comer pollo. Hace tanto tiempo me soñaba con un pedazo de carne, por fin voy a volver a comer. Hasta el momento el pan duro que me daban los carceleros, hasta el momento el agua. Pero en gran manera me gocé de su fe puesta en práctica.
¿Quién es el que se goza de las buenas obras? Usted y yo. ¿Glorificamos a Dios? ¡Claro! Eso es lo principal, Dios primero. Pero la práctica de esa comunión es la que hace que usted y yo digamos, somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Hermanos, ahora bien, esta práctica de la comunión no nos lleva a reemplazar la responsabilidad de cada cual. Debemos tener cuidado, ¿no? No es mantener vagos. No es mantener vagos. Los hermanos no le dieron para, por favor, déjenme ayudarle a esos muchachos que no están haciendo nada en casa, que por favor sigan allá acostaditos, nosotros queremos darles. No, ellos estaban rogando, allá en Corinto estaban rogando para que dejaran participar de este bien a los santos, a los que estaban trabajando en la obra, a los que estaban haciendo algo. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Espérate, se me perdió el pasaje. Sí. 3:10, gracias. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Qué falta de misericordia de ese apóstol, ¿no? No es la manera correcta de no llevar a nadie a la pereza. Al parecer, la situación que estaba pasando entre los tesalonicenses era que como Cristo ya venía, entonces, pues comamos y durmamos que mañana moriremos. O el Señor ya viene, ya no, el Señor ya viene, yo le creo, yo voy a vivir por fe. ¿Usted ha escuchado esa expresión de personas que no trabajan y que dicen, no, es que yo estoy viviendo por fe? Mira, tan raro este. ¿Creen que vivir por fe es que yo me acuesto y le tengo tanta fe al Señor que me levanto y mágicamente esa alacena se llena? O mágicamente en la puerta me dejan un bulto de mercado. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que el enemigo sí sabe eso y puede utilizar personas para que le mantengan su pereza. Y puede utilizar personas para que hagan de usted eso, para que lo vuelvan a usted un perezoso, un zángano. Y entonces, cuando nosotros entendemos estas verdades, comprendemos esa situación. Dice así, se me perdió. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Cuando nosotros pensamos en esta situación que estaba pasando en medio de la iglesia en Tesalónica, nosotros, esperen, yo le prendo ahí. Es algo que tenemos que tener con mucho cuidado y que tenemos que tener con mucho tacto como iglesia. Lo hemos hablado como con el grupo de trabajo. Hemos dicho, ¿cómo podemos ser bíblicos en el dar? ¿Cómo ser bíblicos en hacer las cosas conforme Dios pide que lo hagamos? Porque no queremos hacer cosas por nuestras pasiones, por nuestra, entre comillas, generosidad. Queremos hacer las cosas lo más bíblicamente posible, porque por algo nos llamamos iglesia bíblica. Y sería incoherente que digamos iglesia bíblica y hagamos lo que nos parece. Tenemos que hacerlo conforme a las Escrituras. Entonces, lo primero que tenemos que fomentar entre nuestros hermanos, entre nuestros jóvenes, entre los que pueden trabajar, es trabaje con sus manos. Haga lo que tenga que hacer. Mire lo que dice Efesios 4:28. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. Interesante, ¿no? El que hurtaba no hurte más. Y uno dice, pues sí, Pablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué?
propósito, para que tenga mucha plata, para que compre lo que quiere comprar, para que viva bueno. No, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! ¿Saben cómo se aleja este pasaje del discurso político? Porque el discurso político que se está manejando es pobres jóvenes. Hicieron lo que hicieron porque no tenían oportunidades. Hicieron lo que hicieron porque pobrecitos y por eso tuvieron que delinquir. El apóstol dice, no, eso no es una razón. No son pobrecitos. Trabaje con sus manos. No para que se compre el último celular y se lo pueda dar a la novia. No para eso no. Para que usted tenga que darle a otros que padecen necesidad. ¡Wow! Eso rompe la lógica. Mire que el apóstol está diciendo, tiene necesidades, vaya, trabaje para que supla para sus necesidades. No, trabaje para que usted tenga también que darle a otros que padecen necesidades. Porque usted que comenzó a robar, sabe por qué robaba. O no quería trabajar, pero tenía necesidades. Y su primer reacción, ¿cuál fue? Me voy a robar porque tengo necesidades. Esa fue su manera ilógica de reaccionar. El apóstol dice, hay otros necesitados entre nosotros. Para que ese pensamiento no le llegue a ellos, usted que vivió lo que vivió, usted que sabe lo que significa eso, usted que sabe a lo que lo puede llevar eso a una persona, trabaje y ayude a otros para que ellos no se vuelvan en el mismo camino que usted una vez tuvo. ¿Ven la lógica del versículo? Necesitamos aprender de nuestras caídas, de nuestros fracasos, para poder ayudarle a otros para que no caigan en la misma situación. ¿Cómo nos volvimos nosotros muchas veces? Justamente porque alguien no me permitió hacer lo que a mí me correspondía y simplemente me suplió todo. Ni en casa me exigían hacer nada. Como padres tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros hijos se ganen la papita, ¿o no? Sí. Nuestros hijos se ganan la papita, lavando la loza, sacando al gato no lo sacamos, haciendo cosas, ganándose las cosas en casa. Y eso les enseña que un día van a tener que salir a ganarse las cosas. Es necesario, queridos hermanos. Y queridos hermanos, quedamos con el fruto. Y no lo quiero dar a las carreras. Quiero mostrar esta sección de estos frutos de la forma correcta. ¿Para dónde van esos frutos? ¿Cuál es el propósito de que una persona dé? Que hayan frutos. Y de eso vamos a hablar dentro de 8 días, hermano. Quedémonos con una cosa importante. Primero, el Señor nos llama a que seamos dadivosos. Segundo, nos pide que tengamos cuidado cómo estamos dando. Que no cerremos nuestro corazón a dar. Somos cuidadosos, pero no cerramos el corazón. Son dos cosas que no pueden ir en contravía. Yo ya no volví a dar nada porque es que esto y comencé. No, ese no es el principio. El principio es entonces yo ya no doy. El principio es yo tengo cuidado cómo dar. Y como iglesia estamos llamados a tener cuidado cómo damos, a quién damos, ¿sí? Y cómo exhortamos a otros a que, bueno, usted tiene 2 manitos, usted puede trabajar, vamos a trabajar. Pero también debemos ser sensibles, ¿no? Vemos que es que no puede. Vemos que está en una imposibilidad. Vemos que está en una dificultad grande.
vemos que está trancado por alguna razón. Vamos a entrar a ayudar, entre tanto que la persona lo necesite. Dios es bueno y nos llama a nosotros a poder dar conforme a las necesidades de nuestros hermanos. Cuando nosotros damos, no podemos de ninguna manera pensar, por eso fue que esta semana me fue tan bien, porque es que yo di. Estamos utilizando la ofrenda para algo común. Nosotros tenemos que aprender a ser generosos y dadivosos conforme a la voluntad de Dios. Un cristiano que da según sus pensamientos es un cristiano que fácilmente está cayendo en la desobediencia, porque no va a... ¿Cómo es que Dios quiere que yo lo haga? Dios quiere que lo haga de esta forma. Pero es que a mí no me gusta. Es que yo prefiero hacerlo de esta manera. Y cuando nosotros vemos el gran propósito de los hermanos de Filipo de dar, tenían en la cabeza una cosa: que el evangelio sea proclamado. No que el apóstol nos ponga un epitafio bien grande y que nuestro nombre tenga renombre. Los que más dieron. No, que Cristo sea proclamado.